Claudia Ramos esta noche nos acompaña, muchísimas gracias. También nos acompaña, por supuesto, el licenciado Ernesto Montero, con una amplia trayectoria. Quiero decirles que nos encontramos precisamente transmitiendo desde las instalaciones López Montero y Asociados, y estamos sumamente contentos con todo el auditorio que nos sigue, y no se pierdan todos los viernes. Hoy por única ocasión vamos a estar transmitiendo este día martes. Sin embargo, este programa especial dedicado para todo el público que nos sintoniza, al cual le vamos a pedir que nos escriba a través de las redes sociales para poder ir leyendo sus comentarios, ir interactuando con ustedes. Este foro que se llama Libre Expresión, y bueno, ya presenté a mis compañeros para que también pues nos platiquen esta experiencia que vamos a vivir a partir de ahora, Claudia. Bueno, pues buenas noches a todas las personas que nos están mirando en estos momentos a través de las redes sociales. La invitación es para que nos acompañen en este espacio. Queremos debatir, dar nuestras opiniones y por supuesto conocer la de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Tenemos temas por abordar muy interesantes que tienen que ver obviamente con lo que sucede en el entorno político y social de nuestra región y por supuesto a nivel nacional. Y bueno, también está en esta mesa compartiendo con nosotros el licenciado Ernesto López Montero, quien también estará participando con nosotros, dando su opinión como un ciudadano, como una persona que conoce de muchos temas en este espacio Libre Expresión. Buenas noches, muchas gracias Claudia, gracias Jesús por esta invitación, y con gusto participamos en esta mesa en estos diversos temas muy interesantes que se abordarán, y pues con el gusto de poder estar al frente de todo este equipo de trabajo, el cual con el espectro de las redes sociales nos permite llegar al alcance de todos los que nos están viendo. Buenas noches. Pues vamos a arrancar precisamente con unos temas que estuvimos dialogando, platicando, y que son de sumo interés para el pueblo de Oaxaca, pero particularmente por los matices que se están dando en la cuenca del Papaloapan, y es el tema de salud. Y aquí quisiera yo pedirle a mi compañera Claudia Ramos que ella arranque con esta reflexión, con estas expresiones en materia de salud. ¿Cómo ves, Claudia, este eje rector de suma importancia del gobierno federal, del gobierno estatal, hasta del gobierno municipal, cómo han avanzado o qué es lo que está ocurriendo en materia de salud? ¿Cómo estamos? Bueno, si hacemos, digamos, un poquito de memoria, recientemente hubo, digamos, un posicionamiento de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de Salud en relación a las condiciones, la infraestructura que existe en la región de la Cuenca en cuanto a centros de salud, en cuanto a hospitales, y bueno, obviamente salió a relucir el tema, pues que no se sabe qué ha pasado con el recurso que se ha destinado cada sexenio para este sector, para el tema específicamente de infraestructura, que prácticamente está en el abandono. Se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones en que está el Centro de Salud de San Lucas Ojitlán, que la verdad, dices, es de las obras más recientes, por así decirlo, todavía hasta donde recuerdo, con el periodo de Gabino Cue, se le dio un supuesto mantenimiento a ese centro de salud y prácticamente se está cayendo a pedazos. Y esa historia de San Lucas Ojitlán se repite en Jalapa de Díaz con un hospital comunitario que lleva ya prácticamente 3 sexenios y no ha podido ser aperturado, está en el abandono. Obviamente fueron millones y millones de pesos prácticamente tirados a la basura porque no se ha podido echar a andar un hospital que además, híjole, serviría muchísimo para dar un poco de desfogue a la atención del Hospital General de Tuxtepec, que también está en pésimas condiciones y lo ha señalado el sindicato en más de una ocasión, porque atendería a población de los municipios de San Lucas Ojitlán, de San Felipe Usila, puede ser hasta de Ayautla, obviamente del mismo Jalapa de Díaz, de San Pedro Izcatlán. Ahí se concentraría parte de la atención, y es increíble porque es una infraestructura que en su momento parecía de un primer nivel de atención médica y pues prácticamente
nunca se abrió. El poco mobiliario que llegó a existir en ese centro, pues prácticamente fue saqueado, porque a pesar de que no se abrió, pues las puertas de ese edificio sí estaban abiertas. Yo tuve oportunidad de ir hace algunos años, no recientemente, y pues entramos y la verdad, dices, es lamentable que gobiernos hayan pasado y ese sitio no se haya podido echado a andar. Hay un compromiso del gobierno del estado y del gobierno federal, pero pues obviamente no se sabe si será en este año o ya será para el siguiente sexenio, porque prácticamente pues no creo que haya los recursos suficientes para poder arrancar ese hospital. Y ahora, si hablamos de esta nueva modalidad que se pretende implementar de IMSS Bienestar, donde se va a dar atención a personas que no tienen seguro social como tal, pues se va a venir a colapsar si no hay una atención inmediata a estos sitios, ¿no? Sin lugar a dudas, hablar del tema de salud para nosotros no es un tema político, no es un tema que tampoco sea que queramos hacer rajas, sino es un tema que lastima. La responsabilidad y la obligación precisamente es tocar estos temas para que sean las autoridades competentes quienes, lejos del discurso político, comiencen con la práctica, porque pues es un derecho consagrado en la Constitución. Licenciado, si nos puedes comentar de la gran responsabilidad que tienen los gobiernos desde un marco legal para pues poder cumplir con este mandato. Sí, efectivamente, el derecho a la salud, como otras garantías de las que habla la Constitución, son preponderantemente importantes y efectivamente es una obligación de los gobiernos, no solo del gobierno federal, es también una obligación del gobierno del estado y del gobierno municipal poder satisfacer esta necesidad de la sociedad. Es por ello que existen en la función de cada nivel de gobierno esta obligación al cumplimiento de la salud de la ciudadanía, que es parte esencial del gobernado. Lo lamentable, Claudia, licenciado, es que la salud desafortunadamente se toma siempre como una bandera política. Estamos en vísperas de elecciones, seguramente formará parte del discurso de todos los partidos, de todos los aspirantes, hombres y mujeres, de los buenos y de los malos, entre comillas, que hablarán de lo que han dejado de hacer otros, porque hasta eso también hablan de lo que otros hicieron, de los que otros no hicieron, de los que otros se robaron, y no se soluciona este tema. Las inversiones millonarias que mencionaba Claudia precisamente, y si revisamos ahí estadísticas, cada vez es más la aportación que va al tema de salud. Nosotros aquí en Tuxtepec lo vivimos. Ahorita hay un anuncio que está del hospital nuevo que anunció el presidente del gobierno federal, pero en la praxis no tenemos medicamentos, no tenemos especialistas, no tenemos instalaciones adecuadas y tenemos un recurso bastante alto. No sé, me parece que es criticable todo el despilfarro que hay en campañas electorales comparado con el presupuesto para salud, ¿no? Y fíjate que hablando un poco o haciendo un poco de historia, cuando se inaugura el hospital, por ejemplo, de Temazcal, bueno, soy Yaltepec, pero está en Temazcal. Que lleva 6 meses en paro, por cierto. Exactamente. Una de las cosas que decían, bueno, es que de qué sirve tener este centro de salud o este hospital comunitario si no hay especialistas. No había ginecólogos y las mujeres tenían que ser referidas hasta Tuxtepec para recibir una atención. Si de momento había una emergencia en la cuestión del parto, imagínate trasladar a una persona desde Temazcal hasta Tuxtepec, y estoy hablando desde Temazcal, donde hay acceso, tienen un camino, una carretera y pueden salir por vehículo, pero la gente que está en medio de la presa, pues es increíble, eso definitivamente hasta cierto punto inhumano, ¿no? Y bueno, saltó el tema a nivel nacional, si recordamos en el caso de Jalapa de Díaz específicamente,
por aquella mujer que parió afuera del centro de salud, ni siquiera, bueno, del hospital, sino del centro de salud, porque era lo que tenían en ese momento, y lo que tenían en ese momento no satisfizo una necesidad, una emergencia en ese momento, y la mujer tuvo que parir afuera del hospital. Y bueno, si nos vamos nada más al caso de Tustepec, ya ha habido casos el año pasado de mujeres que han parido en los baños, porque no hay el espacio, porque no hay la atención dentro del hospital en el momento que se requiere. Y bueno, por parte del sindicato también nos hemos enterado de la falta de especialistas que hay, ¿no? Y ahí no se sabe, bueno, qué es lo que está pasando, por qué no se contrata a ese personal, cuál es el argumento, porque lo que nos enteramos obviamente pues es prácticamente de la queja del ciudadano o de lo que dice el sindicato, pero no hay un posicionamiento, una información clara como debería ser de parte de la instancia gubernamental, es decir, de los servicios de salud del estado de Oaxaca. Y es que pudiéramos pensar, o más bien dicho, licenciado Ernesto, ¿qué puede hacer un ciudadano que se supone tiene que acudir y no recibe? Porque también dice, bueno, vamos a presentar una queja, vamos a presentar algo, pero son quejas infructíferas al final del día. No sé si existiera alguna ruta, porque por un lado hacemos nosotros estas observaciones, bien lo decía Claudia, es una encrucijada entre la parte sindical y la parte patronal que lleva el gobierno, que al final de cuentas, pues de alguna manera se entienden, se arreglan, pero los que están en medio no reciben la solución. Y creo que no merecemos un sistema de salud como el que tenemos, más allá que habían prometido que íbamos a estar como en Suiza. Con todo respeto lo estoy mencionando, obviamente, pero no hay ninguna queja que pueda prosperar, licenciado. Bueno, desde luego que es violatorio a los derechos humanos. Es un derecho fundamental el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad, así como a la vida y a la libertad. Entonces, a falta de cumplimiento de las autoridades, existen los mecanismos ya implementados con sus debidos procedimientos en los que sí puede recurrir la ciudadanía. ¿Cuáles son estos? Las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos o la Defensoría de los Estados, que debiera tener también, ese es otro tema de infraestructura, una representación aparte de formal, eficiente y con capacidad de personal diverso para atender todo este tipo de quejas. Por otra parte, pues está la controversia en el amparo, a falta de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para que los particulares puedan recurrir a ello y exigir el cumplimiento del mandato constitucional, que es el derecho a la salud. Los trabajadores de la sección 35 pidieron la salida de la titular de los servicios de salud de Oaxaca. Creo que la doctora Alma Lilia, creo que se llama, y ya pidieron su salida. Por lo menos en la cuenca del Papaloapan ya dejaron en claro que le dan hasta el 15 de febrero para que el gobernador Salomón Jara la destituya. Esto pues tampoco resolvería, Claudia, en lo inmediato, no resolvería nada. El anterior gobernador, Alejandro Murat, pasaron no sé cuántos secretarios, 4 o 5, más el despido de los enfermeros, más pues todo el desfalco que pudieron haber cometido. Sí, efectivamente, pedir la destitución o la cabeza de un funcionario no es la solución siquiera, ¿no? Porque a final de cuentas los servicios de salud trabajan con presupuesto federal. Si el gobierno federal no destina un presupuesto, no asigna un presupuesto para estas necesidades que existen, pues obviamente que aunque se vaya la secretaria, no habrá una respuesta en lo inmediato, no habrá una solución en lo inmediato a esta demanda, porque además, bueno, no es un asunto que se solucione con 20,000, 50,000, 100,000 pesos. Estamos hablando de una infraestructura dañada totalmente, que se está cayendo a pedazos. A lo mejor quienes nos siguen en nuestros medios de comunicación pudieron ver las imágenes, los videos de las condiciones en las que se encuentra únicamente lo que se mostró en ese momento, que fue el centro de salud o el hospital, el intento de hospital de San Lucas Ojitlán. Pero si así está podemos considerar que en esas mismas condiciones anda el resto
de las unidades médicas de los servicios de salud de Oaxaca. Ustedes que han ido al hospital por algún infortunio o nos ha tocado acompañar quizás algún familiar, algún conocido, ¿qué es lo que opinan la ciudadanía? ¿Qué es lo que tienen? Porque nos guardamos muchas cosas, la impotencia es una de ellas. Cuando llega una persona y no está el anestesiólogo, no está, pues en este caso el ginecólogo o cualquier, es más, el dicho popular entre los enfermeros, ya para cambiar a otro tema, es que no hay ni gasas luego, ¿no? Decían los diputados federales, no sé si estaría yo, no recuerdo muy bien, que habían destinado un recurso millonario para los hospitales en Oaxaca, para comprar medicinas particularmente. Hablando de la gran farmacia que está el presidente promoviendo, aquí todavía no ha llegado, pero están promoviendo, pero sí quisiéramos saber precisamente cuáles van a ser, ojalá que en la próxima visita de nuestro gobernador o el gobernador Salomón Jara tenga a bien pues manifestar una ruta real de pues hasta un esquema de fechas, yo creo que ya debe de estar dando de cómo va a ser el abasto de medicamentos, la contratación de personal, todo lo que conlleva, porque parece que cuando se entrampa en el IMSS Bienestar es el juego de hay que echarse la bolita, ¿no, Claudia? Pues pareciera así, es esto que te decía, por ejemplo, estas hospitales que van a formar parte ya de esta infraestructura de IMSS Bienestar. Bueno, está el caso del hospital de Tuxtepec, que pues apenas arrancó, apenas se está construyendo, pero además es hasta cierto punto irrisorio porque ya la Auditoría Superior de la Federación anunció que va a haber una auditoría al hospital, cuando pues igual como lo está construyendo la Sedena, y la Sedena no es precisamente una instancia que brinda información abierta al público, pues se desconoce el avance de construcción que tiene hasta el momento, y tengo entendido que no tan fácilmente tiene una persona acceso al espacio donde se está construyendo. Entonces sí es, creo yo, necesario este ejercicio de transparencia en esta parte de salud, para que la población esté muy bien enterada. Esto que dices tú es nada más y nada menos un ejercicio de planeación del que se habla mucho en este gobierno, pero pues que tiene que verse claramente en la práctica, ¿no? Que el ciudadano sepa, porque puede saberlo el funcionario, pero el ciudadano finalmente es la parte coyuntural de una situación de esas, ¿no? De que tenga el acceso a la información de manera clara, precisa, puntual, para que sepa muy bien en qué estatus puede estar, ¿no? Y bueno, lo ha dicho también de alguna u otra forma la sección 35, que puede colapsar el asunto digamos, llevarse a cabo esta transformación de IMSS a IMSS Bienestar, de lo que son los servicios de salud de Oaxaca, precisamente por estas deficiencias que existen y que todo el mundo conoce. Y es que no ha quedado claro, precisamente no ha quedado claro quiénes van a poder ser atendidos, Lic, porque hay muchos rumores, y esto lo digo por la gente que trabaja en el sector salud, si nos pueden mandar un mensaje, que al ser IMSS Bienestar, yo que soy derechohabiente del ISSSTE, puedo ir al hospital. El que es derechohabiente del Seguro Social puede ir al hospital, y obviamente el ciudadano que se afilie a lo que antes era el Seguro Popular puede ir al hospital. Entonces, esta ambigüedad de se va a prestar el servicio de salud universal, lo cual debe ser correcto, pero por otro lado están los que cotizan, los que están en algún sistema de salud, que también pues al abrirse este nuevo hospital que va bajo esa modalidad del IMSS Bienestar, pues quedaría exactamente, o quedaríamos más o menos en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque el que salga del ISSSTE para ya no trasladarlo a Veracruz o a Oaxaca, igual en el seguro, que también le dan sus consultas, la quimio, la radio o cualquier otra especialidad, y lo tengan que trasladar a Veracruz, a otros lugares de alta especialidad, pero dicen, bueno, ya aquí en Tuxtepec también hay, pero resulta que vas a tener que formarte, porque también van a entrar pues los del otro sistema y los del otro sistema y la ciudadanía en general. Entonces, ese marco normativo que está fluctuando entre lo que es o lo que no es,
o un tema propagandístico que también pudiera ser, porque nada más se dice, vamos a tener un nuevo hospital con tantas especialidades, pero no se dice la otra parte, ¿no? Entonces no sé si estuvieran incurriendo en falta de información. Bueno, nos tiene que quedar claro el primer punto. El ISSSTE, al igual que el Instituto Mexicano de Seguro Social, son organismos públicos descentralizados. Sí dependen del Poder Ejecutivo Federal, pero tienen su propia autonomía, su propia personalidad jurídica y su patrimonio propio. Y por otra parte, la Secretaría de Bienestar es una secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué sucede en estos casos para que este tipo de colaboraciones se tenga que dar? Se firman convenios entre los organismos públicos descentralizados y el Poder Ejecutivo por medio de las secretarías que puedan ejecutar acciones muy específicas. Entonces, por otra parte, aquí en Tuxtepec, poniendo el ejemplo muy claro, tenemos una clínica, no sé si tenga el nivel de hospital del ISSSTE, en donde serán atendidos, por lógica, los derechohabientes del ISSSTE. Sin embargo, cuando exista la necesidad de una cirugía más profesional, más específica, y de estos elementos sí contenga el hospital IMSS Bienestar, serán atendidos ahí, pero sus consultas ordinarias serán cada uno en cada organismo, es decir, los del ISSSTE en el ISSSTE, los del seguro en el seguro, porque aquí sí hay también consultorios diversos. Ahora, el sector salud de Oaxaca tiene centros de salud en diversas colonias, diversas comunidades y municipios de la región. Sin embargo, la centralización de la atención quirúrgica y de especialidades es lo que se está trabajando para efectos del hospital, de tal forma que ninguno de los tres elementos auxiliares del hospital que se construye van a dejar de operar o van a dejar de hacer sus propias actividades. El ISSSTE atenderá a los suyos, el IMSS a los suyos, y los centros de salud o el sector salud tendrá que atender a los suyos, y será un elemento de apoyo especializado el hospital IMSS Bienestar. Hasta ahí entiendo los márgenes que manejan los convenios marcos que se han firmado entre los organismos. ¿Cómo ves, Lick? Pues habrá, como dice, ¿no? Esperar hasta que se dé la logística para saber la funcionalidad, ¿no? Por el momento, como está la situación, es caótico para cualquier paciente en cualquiera de los tres niveles o las tres instituciones de salud. Incluso ha colapsado en algunas ocasiones la atención en el Seguro Social de Cosamaloapan, y refieren pacientes a Tuxtepec, refieren pacientes a Orizaba. Y si ya de por sí está complicada la atención, con los especialistas, digo, es una experiencia que me tocó ver de manera personal, con una persona que llegó ya tenía, digamos, que fue referida a otro hospital, y llegó y el especialista no lo quería atender, que porque no era de esa unidad. Dice, oiga, pero pues yo tengo cita. No, fue un pleito para que la persona pudiera recibir la atención médica. Entonces, sí es un asunto, digamos, complicado. Digo, en el mejor de los deseos es que finalmente pueda de alguna u otra forma operar o dar la atención sin tanta complicación una vez que se concluya y que sea abierto al público, pero pues de momento siguen batallando, digamos, estas otras unidades del IMSS, ISSSTE. Digo, el ISSSTE creo que es de lo que menos recibe presupuesto del gobierno federal para operar. Cuando fue el tema de COVID, fue muy complicado que los pacientes recibieran atención en el ISSSTE, los derechohabientes, muy complicado, porque no tenían ni personal, ni equipo,
ni el personal preparado además, ¿no? Digo, de por sí la pandemia llegó y agarró a todo el mundo desprevenido, pero creo que en el caso de la clínica del ISSSTE en Tuxtepec fue pues la que más padeció la falta de presupuesto. Digo, el IMSS como sea estuvo operando. En el caso de los servicios de salud también, bueno, ahí estuvieron dando atención. Digo, nos tocó como medio ser testigos de cuando algunos pacientes fueron dados de alta. Y bueno, además hay que recordar que en este momento está regresando de nueva cuenta elevándose el número de contagios por COVID. Obviamente ya no es un asunto letal como fue en la primera etapa, pero sí se ha de nueva cuenta empezado a registrar y a elevar casos de COVID. Hay que tomar las precauciones debidas. Lo cierto es que el camino todavía es largo para poder tener un sistema de salud como merecemos. El camino es bastante complicado, ha rebasado a todas las autoridades, no de ahora, sino ya tiene sus años, pero pues la invitación es para que hagan su trabajo, ¿no? Ahorita que vienen estas nuevas elecciones, que investiguen a profundidad, que sean más profesionales en la política, para que logren ponerse de acuerdo, primeramente ellos que son responsables de dirigir las riendas de los gobiernos, los que dirigen los presupuestos, y también tengan esa pues certeza o ese camino claro de cómo llevarnos de donde estamos actualmente con un sistema de salud con enormes deficiencias. Aquí se mencionaron algunas, hay muchas más. Los profesionales que están trabajando ahí en la salud son los que nos podrían explicar más a detalle y más a profundidad, pero pues es un programa especial para que nuestras autoridades actuales y las que vengan, porque seguramente este hospital, pues dice Andrés Manuel que lo va a terminar, pero va a ser nada más físicamente. Claudia le tocará proveer todo lo demás seguramente, bueno, porque este hospital todavía ya... Se supone que el presupuesto está considerado no solo para la construcción, sino también para el equipamiento, porque lo que te decía yo, este asunto de la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría va a ser al presupuesto de construcción y equipamiento. Entonces se supone el presupuesto autorizado para que quede en su totalidad. Digo, no se sabe si lo va a equipar o ya le corresponderá a la siguiente al siguiente gobernante. Lo que es una realidad es que el presupuesto que está autorizado es para construcción y para equipamiento. Y un buen presupuesto. Sí, es un buen presupuesto. Pues seguimos con más temas. Le pido a Claudia que nos presente el siguiente tema. Bueno, es un tema que genera controversia, ¿no? Cuando se menciona, pues desata las pasiones, además, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Cuando hablamos del tema de la reelección, digo, estamos inmersos en un proceso electoral que además es bastante o va a ser bastante complejo, porque es la elección de la presidencia de la República, es la elección del Senado, de la Cámara de Diputados, los congresos locales en algunos casos y ayuntamientos. Entonces es una elección bastante compleja, pero uno de los temas que ha generado muchísima controversia es el tema de la reelección. Hay quienes dicen que no, porque la Constitución no lo reconoce. Hay una reforma electoral que se dio, que se habla de la reelección continua, algo así me parece, que es como se le conoce, y bueno, obviamente hay voces a favor, hay voces en contra. El presidente de la República en más de un foro ha dicho que él no está de acuerdo con la reelección, pero pareciera ser que en el caso del partido que lo llevó al poder, pues es personajes que están buscando de alguna u otra manera de nueva cuenta repetir en el cargo de elección popular, y no solamente son los ayuntamientos, estamos hablando del caso de diputados y estamos hablando de los diputados federales, ¿no? Y en algunos casos de diputaciones locales, y es un tema bastante controvertido, porque pues aunque el presidente diga una cosa, hay una reforma electoral que permite la reelección continua de un funcionario público que haya sido electo mediante voto popular.
pero pues el experto también aquí es de alguna u otra forma en esos términos de leyes es el licenciado Ernesto. Bueno, pues como historia sabemos que el lema sufragio efectivo no reelección es entendible como algo restrictivo, ¿no? Algo limitativo. Y esto fue un lema de campaña de Francisco I. Madero cuando la contienda electoral con Porfirio Díaz, ¿no? De tal manera que al llegar Francisco I. Madero se establece como constitucional la no reelección en su totalidad. Sin embargo, la transformación democrática del país y conforme han transcurrido el tiempo, y para ser específico, en el 2014 logra darse una reforma electoral en el que se logra romper ese esquema con algunas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no puede reelegirse el presidente de la República y no pueden reelegirse los gobernadores, y es muy enfática la Constitución en ese sentido. Ni pueden reelegirse el presidente, gobernadores, aún así que hayan sido cuando menos interinos o encargados de despacho. En ningún otro momento podrán ir a una contienda por el mismo cargo. Sin embargo, en el caso de la reelección de los senadores, este criterio aplicado en la reforma permite que de manera continua un senador pueda reelegirse. Esto convierte en una temporalidad, porque cada periodo de cada senador es de 6 años, ¿no? Entonces, al tener la oportunidad de reelegirse inmediatamente, llega a tener el cargo hasta 12 años. Entonces, ahí es otra restricción de la ley. Ninguna persona puede repetir un tercer periodo como senador, nada más se le permiten 2. Luego va escalando a los diputados federales. Se les permite una reelección continua hasta por 4 periodos para complementar la misma cantidad de anualidades que un senador, es decir, 12 años. Este mismo criterio es aplicable a los diputados locales en los estados de la República y también en la Ciudad de México, de tal manera que los diputados locales pueden reelegirse hasta 4 veces, no deben de rebasar los 12 años. Y en el tema muy sonado, más aquí en la ciudad y en esta época, estamos hablando y se ha repetido mucho de la no reelección de los presidentes municipales. La propia Constitución establece que sí, tiene derecho a reelegirse de manera general la persona, el ciudadano. No se trata de reelegir al partido. Sin embargo, quienes proponen son los partidos, pero si el ciudadano que quiere reelegirse se va por una candidatura independiente, le es permitido. Si se va por otro partido con la salvedad de haber renunciado a su partido con la anterioridad y en el tiempo que establece la ley, puede ser reelecto, como ya tenemos ejemplos en Tustepec. ¿Y qué sucede en el caso específico? Literalmente, la Constitución sí establece la reelección de presidentes municipales en el periodo siguiente hasta por otra ocasión. Y entrándonos más al tema local, yo tengo de manera personal, y es mi opinión desde el punto de vista normativo y muy personal, de que la persona que actualmente pretende reelegirse ya tuvo una reelección en un municipio anterior. Habría que ver
si la controversia permite que pueda ir a otra reelección en otro municipio que pueda permitirle esta salvedad. Son elementos de análisis, son elementos críticos que hay que ver sus alcances legales de acuerdo a los lineamientos también que emiten los institutos electorales de los estados. Y obviamente esto que menciona usted de la temporalidad de renuncia, hasta donde tengo entendido es 1 año y medio. Es decir, si un presidente municipal tiene intención de reelegirse no por su partido, sino por otro instituto político, debió haber renunciado prácticamente el año pasado, a mitad del año pasado, hasta, o sea, tiene que ser 1 año y medio antes de la elección, es lo que tengo entendido. Pero además, yo digamos, hacía una revisión de algunos documentos, incluso de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se discutió este asunto de la reelección, hablaba de el sentido de la reelección como tal, era buscar en parte la profesionalización del ejercicio público, que es algo de lo que no se habla. Es decir, los actores políticos buscan la reelección por un interés, obviamente, ¿no? Pero desconocemos qué tanto se han preparado para ser reelectos. Es decir, una de las cosas que mencionaban era eso, o sea, al momento de asumir el cargo y ya tener, digamos, la intención de buscar un segundo periodo, tendrían que entrar en un proceso de profesionalización. Y aquí, bueno, no estamos hablando exclusivamente de la figura de un edil, ¿no? Hay incluso concejales que tienen la intención de reelegirse. Pero exactamente, tengo entendido, por ejemplo, específicamente en el caso de Morena, porque es el partido que en este momento gobierna y de alguna u otra manera es lo que más se ve, es que iniciaron, digamos, un proceso de capacitación interna, de formación ideológica y algo así. La cuestión es cuántas personas que tienen un cargo público han estado participando en esos ejercicios, que son, efectivamente, son un ejercicio interno del partido, pero finalmente es un ejercicio que tendrá un impacto en la parte pública, es decir, aunque sea de manera interna, finalmente al ser un partido político que recibe recursos públicos y que su ejercicio es público, pues también esta parte debería, digamos, conocerse, ¿no? ¿Quiénes se están preparando para por lo menos en el sentido ideológico, ¿no? Porque digo, hemos conocido casos de personajes que se postulan y llegan a un cargo público por un partido político y a la vuelta de la esquina ya están en otro, ¿no? Estos de alguna manera que les llaman saltamontes, ¿no? Van chapulines que van de un partido en otro. Entonces, sí es, digamos, algo que como ciudadanos también deberíamos tener conocimiento. Y bueno, sí es un asunto de polémica y que seguramente va a seguir siendo en los próximos meses en lo que se define el asunto. Y bueno, usted mencionaba el caso específico de aquí de Tuxtepec, pero no es el único caso. Hay municipios en la región que sus presidentes municipales están pensando en la reelección. Lo que no sabemos, a final de cuentas, como ciudadanos, nos quedamos con la idea, bueno, ¿cuál es la intención de la reelección? ¿Es hacer un buen ejercicio de gobierno? Y efectivamente, de alguna u otra forma, el voto decide si finalmente una persona está satisfecha o no, digamos, con un personaje público. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema de la coacción del voto es algo que no se ha superado en nuestro país, es decir, sigue habiendo un condicionamiento y no a lo mejor un condicionamiento forzoso, ¿no? Sino un condicionamiento ideológico en el que pues yo te doy, pero pues también, ¿no? Nos comprometemos a qué, ¿no? Y entonces el ciudadano lo piensa, chin, y si a lo mejor después ya no me va a ayudar, ¿no? Después ya no me van a dar. Cuando finalmente debemos entender que son recursos públicos. El ciudadano
o como ciudadanos muy poco nos comprometemos a hacer seguimiento a lo que hacen nuestros representantes, a ser exigentes con nuestros representantes. Muy poca gente lo hace, ¿no? Y eso nos pone en una situación en la que con un discurso puede ser inductivo, de alguna manera que permite tomar una decisión que quizás no es la que el ciudadano considere la más correcta o sea la más correcta, digamos, ¿no? Pero pues ahí está el tema, no es el tema, digamos, exclusivamente de aquí de Tuxtepec. Hace unos días, a principios de la semana, creo, me parece, el presidente de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, solicitó licencia al cargo para buscar de nueva cuenta la reelección. Bueno, y además estas figuras ahora creadas, digo, los mexicanos somos bien curiosos en el tema legal, porque creamos cortapisas para evitar caer en tentaciones, pero le damos la vuelta y le encontramos para saltarnos esas cortapisas que se ponen. Digo, así es el legislativo y así se ha comportado siempre. Este asunto de que no estaba permitida, por ejemplo, el tema de hacer campaña antes de las precampañas, pero ahora se crearon estas figuras de coordinadores y ya se hace campaña, ya ni siquiera es precampaña, ya es prácticamente una campaña tal y como cual. Y lamentablemente no hay quien diga alto a esto, ¿no? No está permitido, ¿no? Creo también que en parte las autoridades electorales no han sido tan rígidas en ese sentido, porque además también han entrado en una dinámica de confrontación con el Poder Ejecutivo Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue el que hace que el tema de la reelección sea recalcitrante para aquellos que buscan la reelección. En un principio se buscaba confundir el tema de la reelección con la reelección del presidente de la República, lo cual era pues se notaba que era una estrategia de aquellos que buscan la reelección, porque el presidente obviamente jamás se inscribió en un proceso interno para buscar reelegirse. Es decir, siempre manifestó que él no iba a reelegirse y tampoco se inscribió porque no está esa figura. Pero además, por eso, cuando él menciona no reelección, no la menciona para él, porque en la figura constitucional no existe la capacidad legal o el mecanismo legal para que el presidente o los gobernadores se reelijan. Luego entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador, que empatando con el siguiente tema, desde las mañaneras ha politizado o ha mezclado o ha levantado la grilla o ha polarizado, como se le quiera ir mencionando, pues las mañaneras generan un efecto en la población y retoma el tema de la no reelección en un sentido estricto, y lo ha dicho él, al ser maderista, al promover el tema de la revolución como un proceso de la transformación, y lo llama él la tercera transformación, hace que en su discurso intente recomponer, porque recordemos que fue aprobada, fue una propuesta del PRI, el tema de la reelección la deja Peña Nieto con el PRI, también quiere recomponer este dato de la no reelección. Quién sabe qué tantas cosas pudiera hacer Andrés Manuel si tuviera la mayoría de los diputados, que es lo que se pretende, y más o menos ya sabemos, ¿no? Como lo del INE y otras cosas más que están ahí en su cabeza rondando, y por eso creo yo que se vuelve tan polémico el tema de la reelección o de la no reelección, porque así le llama Andrés Manuel directamente, no reelección. A lo mejor, como es un hombre muy estudioso, muy apegado a la historia de México, la historia política y seguramente de otros países, pues como que la constante es que el apego al cargo tiende a corromper a la persona, el apego al dinero, ¿no?
tiende a corromper a la persona, la tiende a extraviar, y me parece que por eso el ciudadano ahorita está en su mente. No nomás me refiero a Tuxtepec, me refiero a todo el país donde están buscando la reelección, tanto presidentes como diputados, incluso hasta senadores, y aquí en Oaxaca se han inscrito, ¿no? Ya vemos, si revisáramos la lista de los que se anotaron por Morena, viéramos cuántos diputados, presidentes locales, diputados locales, federales y senadores en México están inscritos para una reelección. Me llamó mucho la atención que este discurso de la no reelección lo haya trasladado a la voz de Claudia, y que Claudia también se haya sumado al tema de la no reelección. Entonces, ya es un mensaje que está empezando a tomar más fuerza como parte de una herencia moral que quiere poner, ¿no? Porque al final de cuentas lo que ha caracterizado a Andrés Manuel es tratar de cuidar esa línea, que a lo mejor su círculo cercano la rompe, hasta sus familiares, sus hijos rompen esa línea, pero como que el viejito está chapado a la antigua y dice, no señor, se monta en su macho, ¿no? Y logra trasladar ese discurso en Claudia, que vuelve otra vez a ser recalcitrante el tema de la reelección, de la no reelección, ¿no? Así se está percibiendo, y con el único fin, ya más allá de que sea un tema legal o no legal, Andrés Manuel, al verse sujeto por este artículo, lo trata o lo traslada al sentido moral, al sentido ético y al sentido de los principios, que es ahí donde prácticamente, y dicho en otras palabras, que se ha nombrado mucho tiempo a Andrés Manuel como el Mesías político, pues ahora sí que le dice, o me siguen o no me siguen, ¿no? O son o no son. Entonces, este es el matiz que se está interpretando, o al menos de manera personal, es lo que se está interpretando en el tema de la no reelección, principalmente por el tema de que corrompe. Bueno, efectivamente, en su discurso que ha sido reiterativo, ¿no? No hay que tener apego al poder ni al dinero, ¿no? Es así como que no es no lleva filtro, va de manera directa, un mensaje, pero es un mensaje que a final de cuentas no está permeando entre las figuras políticas de su partido político. Y bueno, de Claudia, pues obviamente que va a decir lo mismo que diga Andrés Manuel López Obrador, porque es el mismo, a final de cuentas, si vemos, es el mismo discurso, o sea, lo que diga Andrés Manuel lo va a decir Claudia. Y bueno, finalmente, digamos, en este asunto va a seguir todavía, yo creo que dando mucho de qué hablar, y quienes también tendrían que decir al respecto claramente son los personajes involucrados, los dirigentes de los partidos políticos, por lo menos de Morena, no han dicho todavía nada al respecto, porque hay que pensar también, claro, que se juega una elección, no es una elección a la presidencia municipal, no es una elección al Congreso local, no es prácticamente el futuro del país, lo que se está de alguna u otra manera definiendo en esta elección. Y se habla no solamente del próximo sexenio, sino de 2 sexenios más, ¿no? que tendría en su poder Morena. Pero finalmente, como lo decía el licenciado, la persona puede buscar la reelección. Dependerá de su partido si le permite el registro o no. Si buscara la reelección por otro partido político, obviamente también tendría que cumplir ciertas líneas legales, y hablábamos el tema de la renuncia al instituto que lo llevó al político, que lo llevó al poder en ese momento. Si no renunció en su momento, no podrá ser registrado por un partido político, ¿no? No sé si por la vía independiente es un poco más laxa, pero aún así por la vía independiente en el caso de los ayuntamientos, pues también lleva un proceso legal, ¿no? que en este momento ya prácticamente también está avanzando. Aquí, por ejemplo, en el caso de Tuxtepec, voy a nombrarlo así muy rápidamente, yo pensé que en este proceso electoral no iba a haber candidato independiente, y hay ya un aspirante por la vía independiente que tiene que cumplir con los requisitos que le ponen, ¿no? Que es el tema de recolectar las firmas para poder hacer el registro. Ya después vendrá el tema de la campaña electoral, que es el caso de un concejal, por cierto. Y bueno,
Creo que en el caso del concejal sí cumple, porque va por la vía independiente, aunque llegó, digamos, postulado por un partido político como concejal. No está buscando la reelección como concejal, sino como presidente municipal. Pero además, licenciado, se inscriben, ¿cuántos te gusta que se hayan inscrito para concejales? Al menos dentro de Morena, unos 40, 50, no sé si estas convocatorias, que tanta pueden ser, pues no llamarles infantiles, pero sí una tomada de pelo, porque se inscriben 40, 50, cuando de entrada, pues obviamente ni el número alcanza, y si habláramos en otros municipios se inscriben mucho más todavía, y los cabildos son más pequeños. Yo creo, para mí es una tomada de pelo, ¿no? Pero pues no sé si el licenciado nos pudiera ahí a ahondar un poco más en esos temas. Bueno, hay que diferenciar. Realmente ahorita lo que vemos, que parecen precampañas y parecen campañas, y hablo desde el punto de vista normativo, no lo son. Sin embargo, como decías, Claudia, se asemejan a estos periodos legales ya, aunque aún no llegamos a ese periodo. Debe quedar claro que actualmente en los órganos electorales no hay un registro todavía de ningún partido que lleve ya la propuesta de sus candidatos o precandidatos. Todavía no inicia el periodo legal de las precampañas internas en los partidos. ¿Qué adoptaron las coaliciones? ¿Qué adoptaron varios partidos? Crear estas figuras de coordinadores, la coordinación nacional, la coordinación estatal, la coordinación distrital y al final la coordinación municipal del movimiento que trae este partido. Entonces esto permite que los competidores para coordinar en este municipio sean diversos y están muy claros quiénes son. Y son los mismos perfilados para que cualquiera de ellos, 3 hombres y 3 mujeres, pueda ser quien tenga la ventaja en razón a una encuesta para así encabezar esta coordinación. De tal forma que el hecho de que ganen esta encuesta interna de ese partido, de manera lógica los convierte en el posible candidato. Sin embargo, como ocurrió en la Ciudad de México, aún así que fue un varón quien ganó la encuesta, el partido adoptó un cambio del candidato por la razón de la variación del género. Decidieron que tenía que ir una mujer, entonces la que obtuvo el segundo lugar de la encuesta se convirtió en la candidata. Eso puede ocurrir en cualquiera de los municipios y los distritos que tenemos en Oaxaca, federales, locales y los ayuntamientos. Ahora voy más para allá. Todo este escenario que vemos, que la ley no lo puede impedir, porque es una determinación interna del partido y que no violenta la ley. Sin embargo, parece precampaña, la reforma electoral que venga en el siguiente periodo electoral después de esta elección tendrá que hablar de eso, tendrá que regular estos haberes internos de los partidos políticos, porque rompe con la equidad en cuanto a la publicidad de las personas para lograr ser candidatos si lo quieren obtener. Y en el caso muy específico vemos diversos personajes que traen esa intención. Sin embargo, va a quedar muy latente lo que ha sucedido en otros lugares. Se puede definir un cambio de género en Tuxtepec. Sí, aún digamos está
en veremos este asunto, ¿no? Conforme se vayan dando las definiciones de los partidos políticos, se sabrá específicamente si corresponde a una mujer o corresponde a un hombre, que es algo que además no se puede descartar. Digo, hemos conocido casi a todas las figuras masculinas que están inmersas, sí, que están buscando, que están posicionándose, como dice usted, ¿no? Aprovechando este esquema interno de los partidos políticos, pero finalmente todavía falta, estamos hablando que a lo mejor de 2 meses, menos de un mes creo, para la definición, ¿no? Todavía falta el momento legal. Sí, el momento legal electoral, de los tiempos ya definidos en la ley para que conozca el órgano electoral de las decisiones y las propuestas de los partidos. Ahora, diversos partidos pueden proponer precandidatos y van a volver a repetir su esquema como precandidatos si presentan 2 o no definen dentro de su estructura interna del partido. Lo van a dejar en el siguiente paso, y el siguiente paso, si es legal, las precampañas. Y entonces en ese periodo vamos a tener otro tipo de esquemas de publicidad, aunque vaya dirigido a los miembros del partido en específico, pero ya están dentro del esquema de la legalidad, la normatividad que ya está previamente establecido. Pues muchísimas gracias a todos por estarnos siguiendo esta noche. Espero que les haya gustado este foro de libre expresión. Síganos todos los viernes en punto de las 7 de la noche con el licenciado Ernesto Montero, Claudia Ramos, Jesús Mendoza, y seguramente vamos a tener invitados, Claudia, ya en otros programas, para que la gente también mande sus comentarios, opine, sugiera, participe con nosotros, los vamos a leer con muchísimo gusto. Y bueno, como su nombre lo dice, aquí hay libertad para decir y opinar y sugerir todo lo que uno quiera. Soy el profe Chucho y voy a dejar que mis compañeros también den un mensaje de despedida. Gracias por sintonizarnos, síganme como Yes Mendozaros, sigan Plataforma Digital Diamante, no se pierdan estas transmisiones a través de Mediavisión, El Ojo de Tustepec, los demás medios aliados que aquí se encuentran, también la página de Ernesto de López Montero y Asociados, abogado y asociados. Bueno, antes también de despedirnos, vamos a leer de los comentarios que nos han dejado. Nadia León dice que considera que Irineo, obviamente sabemos a quién se refiere, no debe reelegirse. El Panatoy dice fuera Obrador, nos escribió. Y Alfredo Osorio Niño dice, la reelección no es algo que debería tomarse en cuenta para ningún político. De las opiniones que nos han dejado, de los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Y bueno, como ya lo dijo Jesús, nos estamos escuchando, viendo, leyendo el próximo viernes. Bueno, este viernes por ocasión única no, pero en la siguiente semana estaremos con ustedes en punto de las 7 de la noche, y invitarlos a que nos sigan, igual a través de las redes sociales nos pueden dejar sus comentarios, sugerirnos temas para abordar que sean del interés de quienes nos están mirando. Por supuesto también, como bien lo dijiste, es libre expresión, se trata de que opinemos y que debatamos en relación a los temas que nos interesan. Licenciado. Pues muchas gracias a todos los que sintonizaron, ojalá nos acompañen en las siguientes transmisiones. Tendremos temas muy importantes, con toda la libertad y con toda la verdad. Tendremos que expresar aquí nuestras opiniones personales y dentro del marco de la legalidad. Muchas gracias.